Durante décadas, Estados Unidos fue uno de los principales destinos para quienes buscaban mejores oportunidades económicas. Sin embargo, en los últimos años, una cifra empieza a llamar la atención. Entre 5 y 6 millones de ciudadanos estadounidenses viven actualmente fuera del país. Ese número por sí solo no significa que exista una salida masiva, pero sí indica algo más profundo. Está cambiando la forma en que muchas personas entienden el trabajo, el costo de vida y la posibilidad de moverse entre países. Según distintas estimaciones, comunidades importantes de estadounidenses se encuentran hoy en México, Canadá, el Reino Unido, Portugal, España y varias regiones del sudeste asiático. Algunos se mudaron por jubilación, otros por trabajo, y muchos simplemente porque descubrieron que podían mantener su ingreso mientras vivían en otro lugar. Al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos, los costos básicos han aumentado de forma sostenida. Alimentación, vivienda, seguros y atención médica representan una parte cada vez mayor del presupuesto familiar. Este contraste con otros países ha empezado a cambiar decisiones que antes parecían obvias. Este análisis no trata de una crisis repentina. Se trata de una transición gradual que combina factores económicos, tecnológicos y sociales. A lo largo de este análisis, vas a ver por qué esta decisión ya no es tan inusual como parecía hace una década. Para entender este cambio, primero hay que mirar la escala. Diferentes estimaciones coinciden en que entre 5 y 6 millones de ciudadanos estadounidenses viven actualmente fuera de Estados Unidos. No existe una cifra única exacta, porque depende de cómo se contabilicen los residentes en el extranjero, pero el rango es consistente entre múltiples análisis. Si se compara con la población interna del país, este grupo sería similar al tamaño de un estado mediano. No es una mayoría, pero tampoco es una cifra marginal. Es lo suficientemente grande como para indicar que no se trata de casos aislados. A diferencia de los patrones tradicionales de migración, los estadounidenses en el extranjero no están concentrados en una sola región. México alberga una de las comunidades más grandes, en parte por su proximidad geográfica y su costo de vida más bajo. Canadá y el Reino Unido también han sido destinos históricos, especialmente por vínculos culturales y oportunidades laborales. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevos destinos con mayor crecimiento. Países como Portugal y España han atraído a más residentes estadounidenses, en parte debido a políticas que facilitan la residencia para trabajadores remotos. En paralelo, ciudades del sudeste asiático también han ganado popularidad entre profesionales que buscan reducir costos sin abandonar sus ingresos. Lo que distingue este momento de décadas anteriores no es solo el número de personas, sino el perfil. Antes, vivir en el extranjero estaba más asociado a diplomáticos militares jubilados o empleados de grandes corporaciones. Hoy el grupo es más diverso. Incluye desarrolladores, diseñadores, consultores y trabajadores independientes. Esto sugiere que no se trata únicamente de movilidad internacional, sino de un cambio en la estructura del trabajo y las decisiones de vida. Entonces, la pregunta ya no es solo cuántas personas viven fuera del país. La pregunta más relevante es por qué este número sigue creciendo en este momento específico. Uno de los factores más citados al analizar este fenómeno es el aumento del costo de vida dentro de Estados Unidos. En los últimos años, muchos hogares han experimentado una presión creciente en sus gastos básicos. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios de los alimentos aumentaron más de 20% entre 2020 y 2024. Aunque la inflación se ha moderado en algunos periodos recientes, el nivel de precios se mantiene elevado en comparación con años anteriores. Para muchas familias, esto significa que el gasto semanal en supermercado sigue siendo considerablemente más alto. La vivienda representa otro componente clave. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami o Austin, los alquileres aumentaron de forma significativa después del periodo posterior a la pandemia. Incluso en mercados donde los precios se han estabilizado, el costo total sigue ocupando una gran parte del ingreso mensual. A esto se suman tasas hipotecarias más altas
lo que ha encarecido el acceso a la propiedad para nuevos compradores. El resultado es una presión constante sobre la clase media. Muchas personas tienen empleo estable e ingresos razonables, pero observan que una proporción creciente de su salario se destina a gastos esenciales. Después de cubrir vivienda, alimentación, seguros y transporte, queda menos margen para ahorro o consumo discrecional. Cuando estas cifras se comparan con otros países, la diferencia puede ser notable. En ciudades como Lisboa, Valencia o Medellín, el costo de alquiler, servicios y alimentación suele ser considerablemente más bajo. Esto no significa que todos los casos sean iguales, pero en muchos escenarios, la misma fuente de ingresos permite un nivel de vida diferente. Aquí aparece un cambio importante en la lógica económica. No se trata solo de cuánto se gana, sino de cuánto rinde ese ingreso en distintos lugares. Para profesionales que mantienen ingresos vinculados al mercado estadounidense, vivir en otro país puede alterar de forma significativa su capacidad de gasto. Este contraste ayuda a explicar por qué el costo de vida en Estados Unidos se ha convertido en un punto central en la conversación sobre estadounidenses viviendo en el extranjero. Sin embargo, el costo de vida no explica por sí solo toda la decisión. Otro elemento que aparece con frecuencia en este análisis es el sistema de salud en Estados Unidos. No se trata únicamente del nivel de gasto, sino de cómo ese gasto se traduce en costos para los hogares. Según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el gasto sanitario nacional supera los $5 billones anuales, lo que representa aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. Es el nivel más alto entre las economías desarrolladas. A pesar de esta magnitud, el acceso y la previsibilidad de los costos siguen siendo una preocupación para muchas personas. Las primas de seguros, los deducibles y los pagos directos pueden variar ampliamente dependiendo del plan y la situación laboral. Para quienes trabajan de forma independiente o por contrato, estos costos pueden representar una parte considerable de sus ingresos mensuales. Incluso consultas médicas rutinarias pueden implicar procesos de facturación complejos. En algunos casos, los pacientes no conocen el costo final hasta después de recibir el servicio. Esta incertidumbre financiera influye en el comportamiento. Diversos estudios muestran que una parte relevante de la población retrasa tratamientos o evita consultas debido al costo. Cuando se comparan estos aspectos con otros países, las diferencias estructurales se vuelven evidentes. En varios países europeos como España o Portugal, los sistemas de salud combinan financiamiento público con cobertura amplia. Los residentes suelen enfrentar costos directos más bajos en atención básica. Esto no implica que esos sistemas sean superiores en todos los aspectos. Pueden existir tiempos de espera más largos o diferencias en acceso a ciertos tratamientos especializados. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, la previsibilidad es mayor. Para quienes consideran vivir fuera del país, este factor se suma al cálculo general. No es necesariamente la razón principal, pero sí un componente que reduce la incertidumbre a largo plazo. Aún así, los factores económicos no explican completamente este cambio. Más allá de los factores económicos, también existe un componente relacionado con la percepción de seguridad y la calidad de vida diaria. Este aspecto es más difícil de medir porque combina datos objetivos con percepciones personales. En Estados Unidos, las estadísticas de criminalidad han mostrado variaciones en los últimos años. Según informes del FBI, algunas categorías de delitos violentos han disminuido en determinados periodos. Sin embargo, la percepción pública no siempre sigue el mismo ritmo que los datos. Para muchas familias, la sensación de seguridad en su entorno inmediato sigue siendo una preocupación relevante. Factores como la calidad de los barrios, la seguridad en las escuelas y la exposición a la violencia influyen en decisiones de largo plazo, especialmente cuando se trata de dónde criar a los hijos. Cuando las personas comparan estas condiciones con otros países, las diferencias pueden ser notables. Ciudades como Tokio, Singapur o Viena suelen aparecer en los primeros lugares de los rankings internacionales de seguridad.
En estos lugares es común que los residentes perciban un entorno más predecible en su vida cotidiana. Esto incluye aspectos como el uso del transporte público, la movilidad en horarios nocturnos y la autonomía de los niños en ciertos entornos urbanos. No significa que estos lugares estén libres de problemas, pero el nivel de riesgo percibido tiende a ser menor. Aquí aparece un elemento importante. Las decisiones de mudarse a otro país no se basan únicamente en cifras económicas. También incluyen evaluaciones sobre el entorno social, la estabilidad y la rutina diaria. En muchos casos, las personas no están buscando únicamente reducir gastos. También están evaluando cómo quieren vivir en términos más amplios. Aún así, incluso cuando alguien decide mudarse, hay aspectos estructurales que siguen presentes. Un aspecto que muchas personas descubren solo cuando analizan seriamente la posibilidad de vivir en otro país es la estructura fiscal de Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de las economías desarrolladas, el sistema estadounidense se basa en la ciudadanía y no únicamente en la residencia. Esto implica que los ciudadanos estadounidenses, incluso si viven fuera del país durante años, siguen teniendo la obligación de presentar declaraciones fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos. En teoría, existen mecanismos para evitar la doble tributación, como la exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero o créditos fiscales aplicables a impuestos pagados en otros países. Sin embargo, en la práctica el proceso no siempre es simple. Aunque una persona no deba pagar impuestos adicionales, sigue estando obligada a reportar ingresos, cuentas bancarias y activos financieros fuera de Estados Unidos. Esta obligación introduce una carga administrativa que no existe en la mayoría de los sistemas fiscales del mundo. Uno de los elementos más relevantes en este contexto es la ley conocida como FATCA, implementada en 2010. Esta normativa exige que las instituciones financieras extranjeras reporten información sobre cuentas pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Como resultado, muchas personas que viven en el extranjero deben completar formularios adicionales relacionados con cuentas bancarias y activos financieros. Para quienes tienen una situación financiera sencilla, esto puede representar solo más tiempo y atención cada año. Pero para profesionales independientes, empresarios o personas con inversiones internacionales, el proceso puede volverse considerablemente más complejo. En estos casos es común recurrir a asesores fiscales especializados en normativa internacional, lo que implica costos adicionales. Además, algunas entidades financieras fuera de Estados Unidos han optado por limitar sus servicios a ciudadanos estadounidenses debido a las obligaciones de reporte que implica FATCA. Esto puede dificultar la apertura de cuentas o el acceso a ciertos productos financieros en otros países. Este conjunto de requisitos no impide que millones de personas vivan en el extranjero, pero sí modifica la experiencia. No se trata únicamente de mudarse a otro lugar, sino de adaptarse a un sistema que sigue operando en paralelo independientemente de la ubicación física. En términos prácticos, esto significa que la decisión de vivir fuera del país incluye no solo factores económicos o de estilo de vida, sino también una comprensión clara de las obligaciones legales que continúan vigentes. Entonces, considerando este nivel de complejidad administrativa, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué cada vez más personas deciden hacerlo de todos modos? El elemento que conecta muchos de los factores anteriores no es únicamente económico ni institucional. Tiene que ver con una transformación más amplia en la manera en que se organiza el trabajo. Durante gran parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el empleo estaba estrechamente vinculado a una ubicación física. Trabajar para una empresa en ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco implicaba en la mayoría de los casos vivir dentro de una distancia razonable para desplazarse diariamente. La movilidad internacional existía, pero solía requerir transferencias internas, contratos específicos o cambios completos de trayectoria profesional. Esa relación entre empleo y geografía empezó a debilitarse con el desarrollo de herramientas digitales, pero el punto de inflexión más visible ocurrió durante la pandemia.
en un periodo relativamente corto, millones de trabajadores pasaron a desempeñar sus funciones de manera remota. Plataformas de comunicación, sistemas de almacenamiento en la nube y herramientas de gestión colaborativa se integraron en la operación diaria de empresas de distintos tamaños. Según investigaciones del National Bureau of Economic Research, el trabajo remoto no volvió a los niveles anteriores a 2020. Aunque muchas organizaciones han retomado esquemas híbridos, una proporción significativa de actividades laborales continúa realizándose fuera de una oficina tradicional. Este cambio tiene implicaciones directas en la toma de decisiones individuales. Para ciertos perfiles profesionales, especialmente en áreas como tecnología, diseño consultoría o marketing digital, la ubicación física ha dejado de ser un requisito estricto. Esto no aplica a todos los sectores, pero sí a un segmento creciente de la fuerza laboral. En términos prácticos, esto introduce una nueva variable. Es posible mantener ingresos vinculados al mercado laboral estadounidense mientras se reside en un país con un costo de vida diferente. La relación entre ingreso y gasto deja de depender del mismo entorno económico. Aquí no se trata solo de reducir costos, también se trata de redistribuir cómo se utiliza el ingreso. En algunos casos, una persona puede destinar menos proporción de su salario a vivienda o servicios básicos y más a ahorro o inversión. En otros, puede optar por un estilo de vida diferente con el mismo nivel de ingreso. Al mismo tiempo, varios países han ajustado sus políticas para atraer a este tipo de trabajadores. Programas de residencia para trabajadores remotos, a menudo denominados visas para nómadas digitales, han sido implementados en países como Portugal, España, Estonia y Croacia. Estos programas permiten residir legalmente mientras se mantiene una relación laboral con empresas en el extranjero. Este tipo de políticas no solo facilita la movilidad, sino que también refleja un cambio en la competencia entre países por atraer capital humano. No se trata únicamente de atraer inversión o turismo, sino de captar ingresos que se generan en otras economías, pero se gastan localmente. El resultado es una combinación de factores que antes no coincidían. Tecnología, regulación y diferencias de costo crean un entorno donde la ubicación puede ser elegida de forma más estratégica. Para una parte de la población, la pregunta ya no es ¿dónde está el trabajo?, sino desde dónde se quiere vivir mientras se mantiene ese trabajo. El aumento de estadounidenses viviendo en el extranjero no responde a una única causa. Es el resultado de varios factores que coinciden en el tiempo y que en conjunto modifican la forma en que las personas toman decisiones sobre dónde vivir. Por un lado, el costo de vida en Estados Unidos ha aumentado de manera sostenida, afectando especialmente a los gastos básicos como vivienda, alimentación y seguros. Por otro, el sistema de salud introduce un nivel de incertidumbre financiera que muchas familias deben gestionar activamente. A esto se suma una estructura fiscal que continúa aplicándose incluso cuando una persona reside fuera del país. Al mismo tiempo, el trabajo ha cambiado. Para ciertos perfiles, la ubicación ya no determina completamente las oportunidades de ingreso. Esto permite separar, al menos parcialmente, el lugar donde se gana dinero del lugar donde se gasta. Este conjunto de factores no indica necesariamente un rechazo al país, sino una ampliación de opciones. Estados Unidos sigue ofreciendo oportunidades significativas, pero ya no es el único entorno donde esas oportunidades pueden desarrollarse. En este contexto, la decisión deja de ser binaria. No se trata de quedarse o irse, sino de evaluar distintas combinaciones posibles. La pregunta final es directa. Si las condiciones económicas y laborales lo permitieran, ¿dónde elegirías vivir? Deja de ser binaria. No se trata de quedarse o irse, sino de evaluar distintas combinaciones posibles. La pregunta final es directa. Si las condiciones económicas y laborales lo permitieran, ¿dónde elegirías vivir?